Hola nuevamente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda cápsula. Me gusta llamarlas cápsulas decesionales. Son cápsulas de temas que han surgido en sesiones que creo que ameritan cierta reflexión en términos más bien psicoeducativos, y por supuesto que cuidando la privacidad de las personas, ¿ya? Pero como les decía, son temas que surgen en sesión y que yo también he ido escuchando en otras conversaciones en otros momentos y que voy conectando y que creo que ameritan entonces darle darle una vuelta. Y en este caso es una reflexión breve que tiene que ver con la felicidad. ¿Por qué? Porque muchas veces en sesión surge el tema de la felicidad, reflexiones acerca de la felicidad, la búsqueda de la felicidad, por supuesto, como la película, y que por supuesto todo lo que estamos haciendo en sesión es para poder ser un poco más felices, ¿verdad? Para sentirnos mejor, ¿cierto? Para lograr ese bienestar. En definitiva, la felicidad. Quizás para algunas personas hablar de la felicidad o el bienestar puede ser un poco ingenuo, ¿cierto? O poco científico, pero la verdad es que durante los últimos años se ha aprendido, se ha sabido mucho acerca de la felicidad, hay muchas investigaciones científicas, por supuesto, y es un campo que a mí me gustaría que cada vez se valorara más y se validara más. ¿Ya? Quizás en otro momento podría recomendarles también algunos libros eh, como La auténtica felicidad ya la voy a nombrar, La auténtica felicidad de Martin Seligman, su segunda versión que es el libro Florecer, los libros de Sonja o Sonia Lubomirsky, una investigadora norteamericana, eh, y también expresiones chilenas del el psiquiatra Ricardo Caponi, ¿sí? Entre algunos, ¿sí? Podríamos seguir nombrando, pero quizás vamos a hacer otro espacio para recomendar algunas de las cosas que ellos nos dicen. Pero con respecto a a la definición de felicidad, ¿cómo entendemos la felicidad y particularmente cómo entendemos la felicidad nosotros en Chile? ¿Ya? Porque, y me atrevería a decirlo así, bueno, un poco autorreferente, pero me ha tocado escuchar a muchas personas en sesión y fuera de la sesión que la felicidad es, es momentos, una recopilación de momentos. Entonces, que solamente se puede ser feliz en algunos momentos. ¿Sí? Es decir, tu vida va ocurriendo y de repente tienes un momento de felicidad, ¡pum! ¡Pum! Y ahí vas a ser feliz. Y luego, no, no vas a ser feliz. Y después aparece otro momento y ¡pum! Vas a ser feliz y así. Entonces, la felicidad sería solo la recopilación de esos momentos. Definición que a mí me asusta un poco, me pasa algo con esa definición. Y con esa definición me pasa que me pregunto, bueno, pero ¿desde dónde viene entonces esa, esa definición de felicidad? ¿Por qué hay tantas personas de diferentes edades? Me ha tocado escucharlo en todos estos años de ejercicio profesional. ¿Y por qué todas estas personas con diferentes niveles de estudio, con diferentes edades, diferentes géneros, diferentes orientaciones políticas, coinciden con definir la felicidad de esta manera? ¿Habrá algún fundamento filosófico, cultural que estará atravesando esto o proporcionando que las personas lleguen a esta conclusión acerca de la felicidad? Y me parece que sí. Porque esta definición de que la felicidad van a ser solo momentos durante la vida, que es una manera de verlo con cierta resignación, ¿cierto? Solo en pequeños momentos de mi vida voy a ser feliz, ¿sí? El resto de la vida no. ¿Ya? Entre un momento de felicidad y otro va a haber tristeza, ¿sí? Esa es un poco la visión. Y lo digo porque me he tratado de profundizar, por supuesto hemos tenido que profundizar en esos significados personales y quizás culturales de la felicidad. Y, y muchas veces, por no decir siempre, pero la mayoría de las personas con las que hemos conversado acerca de entonces cómo están entendiendo la felicidad, han dicho o lo han descrito que tiene que ver con un momento de placer, ¿sí? Es decir, equiparando ese momento de felicidad al cual se referían con el placer.
Entonces, desde ahí, entonces podemos darnos cuenta que tenemos un pilar filosófico para referirse a la felicidad. ¿Y cuál es? Ustedes se estarán preguntando, ¿cómo, desde dónde entonces, cómo esto tiene que ver con la filosofía? Efectivamente, hay una rama de la filosofía que se preocupa por la felicidad y tiene que ver con el hedonismo. ¿Sí? Desde el hedonismo se entiende entonces que la forma de obtener la felicidad es por medio de el placer, de causarnos placer, comprar, comer, ir de vacaciones, estar disfrutando con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿sí? Disfrutar, comprar, comer, consumir, ¿sí? Consumir contenido, consumir una película, ¿sí? Y que por lo tanto, solamente en el momento en que estemos obteniendo placer, entonces vamos a ser felices. ¿Bien? Em, ¿Y por qué compartimos? ¿Por qué muchas personas entonces llegan a esta misma conclusión acerca de la felicidad? Bueno, porque compartimos la misma formación, compartimos la misma cultura, compartimos el mismo ambiente. Hay un credo, ¿cierto?, que todos compartimos y que tiene que ver con nuestro modelo económico. No me quiero meter ahí y decir que es bueno, que es malo, nada por el estilo, ¿ya? Solamente quiero decir que es un elemento del contexto que es muy, muy importante y que se filtra, a lo mejor a veces no nos damos cuenta, pero se filtra y empieza a tener que ver con nuestros significados personales, por ejemplo, el de la felicidad. ¿Ok? Y entonces por eso desde ahí no va a ser raro que las personas definamos que aquellos momentos de felicidad van a estar relacionados con el placer. Bien. Ahora, el problema con esa definición, que puede ser, ¿cierto? A ti te puede hacer mucho sentido. Y si es así, ok, súper bien. El problema que veo yo con esa definición es que te lleva a pensar entonces que la felicidad va a ser solamente placer. ¿Sí? Solamente comprar, solamente consumir algo que te da placer, ¿ya? Consumir una película que te da placer, música que te da placer, consumir algo que estimule tus sentidos, ¿cierto? De el gusto, el tacto, ¿verdad? Y que después todo lo que no sea así, entonces va a ser infelicidad. A mí a eso me gustaría agregarle algo más, ¿sí? Es decir, que por supuesto yo quiero que puedas salir de vacaciones y que puedas disfrutar de todo aquello que te dé placer, pero ¿y qué más? ¿Cierto? Poder agregar algo más. ¿Hay otra manera de poder entender la felicidad? Y por supuesto que la hay. Y es la felicidad eudaimónica, ¿sí? La eudaimonía. ¿Y en qué consiste la felicidad eudaimónica? Consiste en preguntarte cuál es tu propósito en la vida, cuál es tu propósito para existir, ¿sí? Eh, y desde aquí, de esa línea de pensamiento, considera que la felicidad no tiene que ver solamente con el placer. En línea de pensamiento, entonces, la felicidad no depende solamente del placer, sino que también depende de tu propósito, el desarrollo de tus talentos, el desarrollo de tus potencialidades, es decir, que puedas llegar a ser la mejor versión de ti mismo o la mejor versión de ti misma. Eh, y eso entonces va a requerir autoconocimiento. Bueno, ¿por qué autoconocimiento? Porque requiere responder la pregunta, bueno, ¿quién soy? ¿Para qué estoy acá? ¿Para qué decido estar acá? ¿Cuáles son entonces mis capacidades? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Qué es lo que quiero desarrollar? Lo que en palabras de Abraham Maslow, y que lo hemos mencionado en videos anteriores, le llamó autorrealización. Ahí encontramos entonces la autorrealización, esta otra definición para ese concepto, que no es solamente el tener cosas, sino que el ser, el desarrollarnos, el ser, el que va a ser una de las principales o la principal o la más importante de las motivaciones o necesidades humanas, según lo que decía Abraham Maslow. Entonces, desde esta perspectiva, en la medida que tú puedas desarrollar tus talentos, es decir, puedas identificar aquello que empuja desde ti y le permitas que eso empuje, que eso te desarrolle, eh,
trates de desarrollar esos talentos. No necesariamente algo que tú te vas a desarrollar o a lo que te vas a dedicar para obtener dinero, no necesariamente, ¿ya? Muchas veces quizás sí, pero no es una condición sine qua non, pero le vas a desarrollar algo de tiempo, vas a desarrollar esa característica tuya, esa potencialidad, te va a ayudar a ser quien eres. Y de esa manera entonces vas a también a contribuir a tu felicidad. Y digo también porque no son categorías excluyentes. No es que o la felicidad se obtenga solamente por el placer o solamente por el propósito. Es un equilibrio. Y ahí se responde otra de las preguntas que muchas veces quedan sin responder. ¿Equilibrio entre qué? Equilibrio entre el placer, que por supuesto yo quiero que tengas experiencias placenteras, ¿ya? No hay nada más rico también que estimular los sentidos, pero por otra parte también que tengas un propósito, ¿sí? Que tengas un propósito, que cumplas con tus propósitos, que cumpla con tu sentido para tu existencia, que vayas cumpliendo también con desarrollar tus potencialidades, te vayas conociendo y en definitiva te vayas autorrealizando. Cuando eso está equilibrado, entonces vas a ser más feliz. Eh, Más feliz como este gatito que tengo acá también. Melito que llegó a acompañar en el video. Bien. Bien, pues esta es una cápsula breve sobre el tema de la felicidad, como les decía, son reflexiones cortas que van surgiendo cotidianamente a partir de alguna conversación o de algún tema que haya surgido en alguna sesión, que a mí por lo menos me resulta interesante y espero que a ti también te pueda resultar interesante reflexionar un poquito acerca de cómo estamos entendiendo algunos conceptos, cómo te podrían ayudar a ti, y si eres psicólogo o psicóloga, cómo también entonces poder desde ahí ayudar a tus pacientes. Bien, pues es eso por hoy y nos encontramos próximamente. Chao, chao.